Elecciones clave en el segundo mandato de Trump, amenazas en los centros de votación y una contienda que podría marcar el rumbo político del país. Además, el gobierno confirma que los cupones de alimentos SNAP solo se financiarán parcialmente este mes. ¿A cuántas familias afecta esto? Y Dodge cancela más de 100 contratos del gobierno tras detectar gastos que levantaron sospechas. El presidente Donald Trump dice que las deportaciones masivas no han ido lo suficientemente lejos. Además, el mandatario habló sobre Venezuela y reveló si Estados Unidos cree que las horas de Nicolás Maduro están contadas. Mientras que Nueva York, Virginia y otros estados están a horas de los comicios que podrían marcar el rumbo político del país. Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia, bienvenidos a Desde el Capitolio y empezamos con las noticias de hoy, martes 4 de noviembre. Un día importante no solo para estados como Nueva York, Virginia y New Jersey, sino también para la nación al ser las primeras elecciones generales del segundo mandato del presidente Donald Trump. Así que vamos a empezar con las últimas actualizaciones que les tenemos hasta esta hora de algunos estados que están llevando a cabo estos comicios. Ahora, empezamos por Nueva Jersey y Virginia porque son los únicos estados del país que están eligiendo a su gobernador un año después de las elecciones presidenciales. Pero hoy los comicios en Nueva Jersey han empezado con tensión. Ahora le cuento por qué. Las autoridades han reportado múltiples amenazas de bomba contra centros de votación. De hecho, varias zonas han tenido que cerrar temporalmente mientras la policía investigaba. La vicegobernadora Tahisha Way confirmó en redes sociales que las fuerzas del orden no encontraron amenazas creíbles, pero dijo que el gobierno está haciendo todo lo posible para proteger a estos votantes y también a los trabajadores electorales. Algunos centros ya reabrieron y en otros lados los ciudadanos tuvieron que ser redirigidos a otros locales cercanos para poder emitir su voto. Todo esto ocurre en medio de una elección muy reñida, porque aquí tenemos a dos contendientes para la gobernación de New Jersey. Están compitiendo la demócrata Mickey Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli. Estas encuestas que han venido dándose en estas últimas semanas han mostrado una carrera y una contienda muy cerrada, casi cercana al empate. Así que vamos a ir viendo cómo se desarrollan estos acontecimientos en el estado de New Jersey. Ahora pasamos a Virginia, que es el único estado donde un gobernador no puede presentarse a dos mandatos consecutivos, en el caso del republicano Glenn Youngkin. Así que ahora tenemos también a dos contendientes mujeres para la gobernación de Virginia, y ellas son la demócrata Abigail Spanberger y la republicana Earl Sears, que se disputan el cargo. Las encuestas han mostrado a Spanberger con una ventaja constante en un estado que tradicionalmente ha votado por los demócratas en las últimas elecciones presidenciales. Spanberger es exoficial de la CIA y es una congresista que ha tenido 3 mandatos y ahora se está presentando como la candidata del cambio, con la esperanza de recuperar la gobernación para los demócratas. Ella afirma que su máxima prioridad es la economía y se opone a los recortes del personal federal de la administración Trump. Necesitamos un gobernador que alce la voz cuando las políticas económicas irresponsables, caóticas e imprudentes de Washington perjudiquen nuestra economía. Abigail tiene planes reales y prácticos para impulsar la economía, fortalecer las escuelas de Virginia y reducir el costo de todo, desde la vivienda hasta la atención médica y la energía. Mientras que Earl Sears es la actual vicegobernadora, veterana del Cuerpo de Marines e inmigrante jamaiquina. Su campaña se ha centrado en la economía con el objetivo de mantener el buen funcionamiento del país. Y tras 4 años del gobierno republicano bajo el mandato del gobernador Glenn Youngkin, también ella está advirtiendo sobre las políticas energéticas de su oponente.
Ella quiere reinstaurarnos la iniciativa regional de gases de efecto invernadero, lo que significa que ellos nos van a decir qué tipo de estufa podemos comprar y solo podrá ser eléctrica. Nos dirán qué coche podemos conducir y solo podrá ser eléctrico. Esa contienda, al igual que la de New Jersey, girará en torno a la energía. Ambos demócratas dispararán los precios de la energía. Mientras que en la contienda por la Fiscalía General de Virginia, las encuestas están cayendo en picada contra el candidato demócrata Jay Jones. Esto ocurre luego de que salieran a la luz mensajes de texto violentos donde Jones envió cuando estaba de delegado estatal en 2022. En estos mensajes, Jones deseaba el asesinato del expresidente republicano de la Cámara de Representantes de Virginia y de sus hijos. Me siento avergonzado, me siento apenado y lo lamento. No puedo retractarme de lo que dije, pero les doy mi palabra de que siempre asumiré la responsabilidad de mis errores. Ahora, el actual fiscal general republicano Jason Miyares, que también se está candidateando, ha estado ligeramente por delantera en las encuestas y es probable que esta contienda sea reñida. En cualquier ámbito, tanto a nivel federal como estatal y local, ¿cómo pueden tomarlo a usted en serio al ser máximo fiscal y saber que usted cree que los niños deben morir para promover una agenda política? Ahora, no se trata solo de quién gana en estos dos estados, sino también de por cuánto ganan, porque esto podría ser un buen indicador para determinar las elecciones intermedias del próximo año 2026 y también la aprobación de los votantes a los primeros 10 meses del presidente Trump en su segundo mandato. Ahora pasamos a la contienda más hablada en todos estos meses, que es en la ciudad de Nueva York, donde se disputa la alcaldía de la ciudad. Está el exgobernador demócrata del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ayer estuvo todavía haciendo campaña. De hecho, visitó ayer Flushing y el barrio chino de Manhattan para reunirse con sus simpatizantes chinos. Ahora, la votación anticipada para la alcaldía de Nueva York ha finalizado el fin de semana con 735,000 votos emitidos. Esta cifra es la mayor participación en votación anticipada en la historia de Nueva York para una elección no presidencial. Los candidatos han estado realizando sus últimos esfuerzos por toda la ciudad. Mi oponente es un socialista y quiere convertir a la ciudad de Nueva York en una ciudad socialista. Y el socialismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ni en Venezuela, ni en Cuba, y no va a funcionar en la ciudad de Nueva York. Mientras que el candidato republicano Curtis Sliwa, fundador de Guardian Angels, un grupo de voluntarios que patrulla la ciudad de Nueva York para prevenir el crimen, ofreció ayer una conferencia de prensa temprano sobre lo que él considera necesario. Estas elecciones han puesto en alerta a los poderosos, multimillonarios, influyentes y quienes tienen el poder, pero ellos no van a ser quienes elijan al alcalde. El pueblo elegirá a una persona, un voto. La democracia está más viva que nunca. También expresó su confianza en el trabajo realizado durante su campaña, afirmando que visitó más de 350 barrios, hablando con la gente durante todo este tiempo. Pero algo que sorprendió fue que ayer por la tarde el presidente Donald Trump se pronunció sobre estas elecciones a la alcaldía de Nueva York y respaldó al exgobernador Andrew Cuomo. En un posteo por Truth Social, el mandatario dijo que prefiere que gane un demócrata con un historial de éxitos a un comunista sin experiencia y con un historial de fracasos absolutos, refiriéndose al candidato Zohran Mamdani. En este posteo, Trump dijo que los neoyorquinos no tienen más opción que Cuomo, porque votar por el candidato republicano Curtis Sliwa sería de hecho votar por Mamdani. El presidente ha criticado duramente a Mamdani por afirmar que su victoria traería un desastre económico y social a Nueva York, añadiendo que los principios comunistas jamás han tenido éxito en la historia. Elon Musk también ha sido una figura resaltante que mostró su apoyo a Cuomo y dijo que votar por Curtis era en realidad votar por Mamdani. Mamdani, quien actualmente es diputado estatal, ha liderado por un amplio margen en todas las encuestas realizadas desde julio. Él ha obtenido un fuerte apoyo de los votantes jóvenes tras prometer supermercados municipales, autobuses gratuitos, guarderías gratuitas, un salario mínimo de $30 por hora
para el 2030 y un aumento de impuestos para los residentes que ganen más de $1 millón al año. También ha prometido una ciudad a prueba de Trump, reforzando su estatus de ciudad santuario para proteger así a los inmigrantes ilegales frente a las leyes migratorias del gobierno federal, y también propuso crear un departamento de seguridad comunitaria. Cuéntenos en los comentarios debajo si viene de cualquier estado que ha tenido elecciones el día de hoy, ya sea New Jersey, Nueva York, Virginia, Pensilvania, California y Texas. Cuénteme en los comentarios debajo qué tal el proceso de votación y cuéntenos cómo vivió estos comicios del 4 de noviembre. Los leo debajo. Y ahora pasamos a otras noticias porque la administración Trump ha confirmado que el Departamento de Agricultura va a financiar parcialmente el programa de cupones alimentarios conocido como SNAP durante noviembre. ¿Pero qué significa que lo va a cubrir parcialmente? Pues según los documentos oficiales, el Departamento de Agricultura usará miles de millones de dólares de fondos de contingencia sin agregar dinero nuevo. Eso en la práctica quiere decir que muchos beneficiarios de SNAP van a recibir solo la mitad de lo que normalmente obtienen. Los funcionarios han informado que ya habían usado 450 millones de dólares del fondo de contingencia para gastos administrativos del SNAP y otros 300 millones para subvenciones no relacionadas. También pagarán otros 450 millones para las operaciones del programa y 150 millones más para subvenciones del programa de asistencia nutricional. Después de esos gastos quedarán 4.6 mil millones de dólares en el fondo de contingencia. Ese dinero se usará para cubrir el 50% de las asignaciones de los hogares elegibles. Además, aclararon que las personas que soliciten SNAP y logren la verificación en noviembre no van a recibir dinero este mes. El Departamento de Agricultura notificó a los estados para que calculen cuánto recibirá cada hogar. Pero no será fácil porque el gobierno ha dicho que algunos estados podrían tardar semanas o incluso meses en ajustar sus sistemas para distribuir los beneficios reducidos. El gobierno cumplió con el plazo fijado para el mediodía del 30 de noviembre para informar cómo financiaría este programa. Un juez federal, Jack McConnell, del distrito de Rhode Island, había ordenado antes que la agencia debía al menos financiar parcialmente estos beneficios de noviembre usando los fondos de contingencia previstos por ley cuando sean necesarios para mantener estas operaciones del programa. Pero ¿por qué el uso de esos fondos se volvió obligatorio? Porque el juez explicó que debido a la falta del presupuesto para el año fiscal 2026, es decir, por el cierre del gobierno, el uso de estos fondos de contingencia se volvieron necesarios para poder seguir pagando estos beneficios de los cupones de alimentos. El Congreso asignó 6 mil millones de dólares en fondos de contingencia, pero casi 1.000 millones ya se gastaron. Funcionarios del gobierno habían evitado usar ese dinero y argumentaron que no había más fondos disponibles para SNAP por el cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre. Hasta ahora, el Congreso no ha llegado a un acuerdo para reabrir el gobierno ni para asignar nuevos fondos del programa. De hecho, el programa SNAP cuesta unos 9 mil millones de dólares al mes y paga en promedio $187.20 a través de las tarjetas electrónicas a unas 42 millones de personas, según cifras del Departamento de Agricultura. Y en solo 5 días, las agencias del gobierno cancelaron 103 contratos ineficientes que tenían un valor máximo de 4.400 millones de dólares. Eso es según el Departamento de Eficiencia Gubernamental conocido como DOGE. Estas cancelaciones han representado un ahorro de 103 millones de dólares. ¿Y qué tipo de contratos ha eliminado el DOGE? Pues entre ellos, uno del Departamento de Asuntos de Veteranos por $13,400 para servicios de coaching y paneles de control. También cancelaron 2 contratos del Departamento de Estado, uno de $43,000 para cursos de influencia y productividad y otro de $44,000 para cursos sobre hábitos y conversaciones cruciales. Estos ahorros representan un total de $1,329 por cada contribuyente estadounidense. Pero no todo ha sido ahorro, porque también hubo hallazgos muy extraños.
Según el Dodge, entre los gastos más desconcertantes descubiertos están en una subvención de $620,000 para adoptar un programa inclusivo de prevención del embarazo en adolescentes dirigido a chicos transgénero y otra de $814,000 para estudiar cómo el estigma interseccional afecta la presión arterial. Musk ha dicho que Dodge sigue reduciendo el desperdicio y el fraude, aunque ahora se habla menos del tema porque, según él, los opositores ya no tienen una sola persona a quien atacar desde la salida de Musk. Sin embargo, Dodge también enfrenta fuertes críticas de los demócratas, porque en septiembre el senador Gary Peters de Michigan publicó un informe acusando a Dodge de operar fuera de la ley federal y de tener acceso sin control a los datos personales de los americanos. Según ese informe, varios denunciantes internos afirmaron que el personal de Dodge copió datos sensibles del Seguro Social y Empleo en una base de datos en la nube sin medidas verificadas de seguridad. El informe añade que los agentes de Dodge trabajan en distintas agencias al mismo tiempo, sin la capacitación necesaria y sin cumplir los protocolos de privacidad ni ciberseguridad. Por otro lado, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que 21 estados, todos ellos demócratas, se han negado a entregar información del programa SNAP, que otorga asistencia alimentaria para verificar si los inmigrantes ilegales estaban recibiendo beneficios. El presidente Donald Trump dijo ayer que las operaciones de deportaciones masivas no han sido suficientes. Durante una entrevista con 60 Minutes de CBS ayer domingo con la periodista Norah O'Donnell, ella hablaba sobre un video que mostraba a un agente del ICE empujando a una mujer en un tribunal y sobre el uso del gas lacrimógeno en Chicago. O'Donnell luego le preguntó al mandatario si algunas de estas redadas habían ido muy lejos. Y esto fue lo que respondió Trump. Dijo, no. Creo que no han ido lo suficientemente lejos porque los jueces nos han frenado, refiriéndose a varias órdenes judiciales que han impedido a su administración llevar a cabo ciertas actividades de control migratorio. Dijo, hay que expulsar a esa gente, refiriéndose a los inmigrantes ilegales. Muchos de ellos son asesinos, muchos son personas que fueron expulsadas de sus países por ser delincuentes, muchas son personas que han estado en cárceles y prisiones. Trump también afirmó que cree que la misión de deportación de su administración habrá concluido si se deporta un número significativo de los cerca de 25 millones de inmigrantes que entraron ilegalmente al país. Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Trump ha dicho que su gobierno va a priorizar la deportación masiva de inmigrantes ilegales, una promesa central de su campaña de 2024. Hasta ahora, él ha emitido varias órdenes ejecutivas sobre el control migratorio y la seguridad fronteriza, y también ha enviado a agentes del ICE y a tropas de la Guardia Nacional a distintas ciudades del país. Por otro lado, una corte de apelaciones falló a favor de la administración Trump el viernes, bloqueando a una jueza que exigía informes diarios de un funcionario de la patrulla fronteriza sobre las operaciones en Chicago. Y en esta misma entrevista le preguntaron a Trump si Estados Unidos entrará en guerra con Venezuela y si cree que los días de Nicolás Maduro están contados. Y luego, cuando la prensa le preguntó a Trump si Estados Unidos podría realizar ataques terrestres contra Venezuela, el mandatario respondió que él no diría que lo haría, pero que no hablará con la prensa sobre si va a atacar o no Venezuela. Y es que en los últimos meses las fuerzas estadounidenses aumentaron sus operaciones en el Caribe y realizaron ataques contra varios barcos que eran embarcaciones de narcotráfico. El Pentágono anunció el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el área de responsabilidad del Comando Sur, que abarca América Central, América del Sur y el Caribe. El objetivo, según informaron, es apoyar las operaciones antidrogas en la región. A los días, el destructor estadounidense USS Gravely, equipado con misiles guiados, llegó a la capital de Trinidad y Tobago para participar en los ejercicios militares conjuntos con las fuerzas de ese país hasta el 30 de octubre. ¿Y cómo reaccionó Venezuela? Condenó la llegada del buque y suspendió su cooperación energética con Trinidad y Tobago.
Caracas acusó a Trinidad de participar en una provocación militar coordinada con la CIA y afirmó que se preparaba un ataque de bandera falsa en las aguas entre ambos países. Hasta el momento, Estados Unidos ha realizado 15 ataques contra Venezuela desde septiembre. Y en otras noticias, más de 1.000 millones en Medicaid fueron destinados para inmigrantes ilegales, aunque la ley federal lo prohíbe. Eso fue lo que reveló una auditoría realizada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS. Según este informe, solo California gastó $1.300 millones en 2024 y 2025 para cubrir la atención médica a ilegales en el país. Pero este no fue el único estado, porque la auditoría detalla los gastos. Illinois destinó $29 millones, Oregon 5.4 millones, Washington y el Distrito de Columbia 2 millones y Colorado 1.5 millones. Ninguno de esos estados ni el Distrito de Columbia respondieron a solicitudes de comentarios. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a los CMS, dijo que cada dólar malgastado en atención médica ilegal se quita a los estadounidenses más vulnerables, y agregó que la ley federal prohíbe usar dinero de Medicaid para inmigrantes ilegales, pero que varios estados gobernados por demócratas lo han hecho de todos modos. Recordemos que Medicaid brinda atención médica a unos 78 millones de estadounidenses, la mayoría de bajos ingresos. Por ley, el programa está disponible solo para ciudadanos estadounidenses y ciertos inmigrantes legales como refugiados. Pero ¿hay excepciones? Sí, pero son muy limitadas. Solo se permite usar fondos de Medicaid para atender emergencias médicas de inmigrantes ilegales que cumplan con ciertos requisitos. También hay excepciones para niños y mujeres embarazadas protegidos bajo programas como DACA cuando no califican de otro modo. Y eso no fue todo, porque en los últimos días el subsecretario de Salud, Jim O'Neill, publicó en X fotografías de personas que, según él, recibieron Medicaid de forma ilegal, incluyendo inmigrantes condenados por asesinato y delitos sexuales. Uno de esos casos fue el de un cubano de 53 años condenado por homicidio que recibió $1.537 en beneficios de Medicaid. Y mañana es un día decisivo en Estados Unidos, porque varios estados van a celebrar elecciones para elegir gobernadores, fiscales generales y votar sobre medidas claves en las boletas. Y aunque 2025 es un año sin elecciones federales importantes, los resultados podrían tener grandes repercusiones nacionales. ¿Y por qué tanto interés? Porque lo que pase en estos comicios podría marcar el tono de las elecciones intermedias de 2026 y hasta las presidenciales. Así que aquí vamos a repasar las contiendas más importantes de mañana que todos están siguiendo de cerca. Empezamos con la ciudad de Nueva York, porque los votantes elegirán a su próximo alcalde y la contienda podría cambiar mucho más que solo la administración local. El candidato demócrata Zohran Mamdani, quien se describe como un socialista democrático, lleva meses con una ventaja de 2 dígitos en las encuestas. Él está compitiendo contra el ex gobernador Andrew Cuomo, que se postula como independiente, y contra el republicano Curtis Sliwa, famoso por su boina roja. El actual alcalde Eric Adams se retiró de la contienda en septiembre y respaldó a Cuomo. Las encuestas más recientes muestran un panorama estable. Mamdani ronda el 45% de apoyo, Cuomo un 30% y Sliwa un 15%. Mamdani promete supermercados públicos, transporte gratuito, congelar los alquileres para viviendas reguladas, guarderías gratuitas, subir el salario mínimo a $30 por hora para 2030, imponer un impuesto a quienes ganen más de $1 millón al año y crear un nuevo departamento de seguridad comunitaria. El presidente Trump ha criticado duramente a Mamdani, llamándolo comunista y radical de izquierda. En Virginia, los votantes elegirán al gobernador, vicegobernador y fiscal general. Tradicionalmente, esta elección se interpreta como una especie de referéndum sobre el primer año de un presidente en funciones, ya que el estado está muy cerca de Washington, D.C. y refleja de forma rápida el clima político nacional. La actual vicegobernadora Winsome Earl Sears, republicana, compite contra la ex representante demócrata Abigail Spanberger. El gobernador actual, Glenn Youngkin, ya no puede buscar la reelección por ley.
Virginia ha votado por demócratas durante los últimos 20 años. Kamala Harris, de hecho, ganó el estado en 2024 por 6 puntos y Joe Biden lo hizo en 2020 por 10. Las encuestas muestran una ventaja constante para Spanberger. Sears propone reducir el costo de vida, ser más dura contra el crimen, apoyar la libre elección de escuelas, proteger el deporte femenino y defender el derecho al trabajo. Spanberger, por su parte, promete bajar los costos de salud, fortalecer la seguridad pública, defender el aborto, cuidar el medio ambiente, apoyar a los veteranos, aumentar la transparencia y desarrollar las zonas rurales. Y al norte, en New Jersey, la demócrata Mickey Sherrill enfrenta al empresario republicano Jack Ciattarelli. Ciattarelli ya compitió por la gobernación en 2021 y perdió por poco frente al actual gobernador Phil Murphy. Aunque New Jersey suele ser un estado demócrata, en 2024 estuvo a solo 6 puntos de apoyar a Trump por sobre Harris. Hoy las encuestas muestran a Sherrill con una mínima ventaja de 1 punto. Sherrill se enfoca en la asequibilidad, la protección del aborto, la seguridad pública y la transparencia. Y Ciattarelli propone reformas de gobierno, elección de escuelas, modernización del transporte, seguridad, derecho a portar armas y combatir el antisemitismo. Y en la rama judicial, los votantes de Pensilvania decidirán si 3 jueces del Tribunal Supremo Estatal, Christine Donoghue, Kevin Doherty y David Wecht, permanecen en sus cargos. Ellos no tienen rivales directos, así que los votantes solo deberán responder sí o no para mantenerlos en el puesto. Y si son ratificados, servirán por otros 10 años. La Corte Suprema de Pensilvania tiene un papel clave en temas electorales nacionales, precisamente por el peso del Estado en los comicios presidenciales. Por eso ambos partidos están invirtiendo millones de dólares en la campaña. El tribunal está bajo control demócrata desde 2015, pero los republicanos buscan cambiar esa mayoría. La carrera por la Fiscalía General de Virginia también ha generado titulares. El candidato demócrata Jay Jones, exdiputado estatal, enfrenta al actual fiscal republicano Jason Miyares. Las encuestas muestran a Miyares con una ligera ventaja. Un sondeo del Washington Post los pone empatados con 46% cada uno. Miyares destaca haber conseguido más de $1,000 millones en acuerdos con farmacéuticas por su papel en la crisis de los opioides y ha hecho de la lucha contra el crimen violento su prioridad. Jones, en cambio, promete defender los derechos civiles y constitucionales, proteger el aborto y oponerse a políticas del presidente Trump. Pero además de estas contiendas estatales, los votantes también van a decidir varias propuestas con un impacto nacional. Por ejemplo, tenemos la más observada, que es la Proposición 50 en California. Esta iniciativa permitiría suspender temporalmente a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos para que la legislatura, que es controlada por los demócratas, redibuje los mapas y gane hasta 5 escaños en la Cámara de Representantes. El gobernador Gavin Newsom apoya esta medida y dice que es una respuesta a los cambios de distrito en Texas, donde los republicanos podrían ganar también 5 escaños. Y en otros estados también habrá propuestas importantes. Por ejemplo, en Maine los votantes van a decidir si se exigirá una identificación con foto o no para poder votar. En Texas, la Proposición 16 va a reafirmar que solo los ciudadanos pueden votar, aunque ya es ilegal de por sí que los inmigrantes ilegales voten en los 50 estados. Esta medida busca reforzar esta norma, pero a nivel constitucional. Desde la gobernación de Virginia hasta la alcaldía de Nueva York, pasando por los tribunales y las boletas estatales, este mapa político de Estados Unidos podría comenzar a transformarse esta misma semana. ¿Y usted cree que estos resultados anticipen qué pasará en las presidenciales o en las elecciones intermedias del próximo año? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas las redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar también las notificaciones del canal para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.